Sí. Buenos días, doctor Oyer, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 232. En este caso va a ser su examen oral. Presentamos nuevamente al jurado interviniente en este concurso, a la doctora Carolina Humada y al doctor Diego Simonelli, y nuevamente les agradecemos, por supuesto, por su participación en este concurso. Los acompaña también ahí en el piso de manera presencial la consejera Andrea Paz. ¿Está bien? Bueno, doctor, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer un tema, ¿sí? Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine, la doctora y el doctor del jurado les van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bueno, lo dejo con ellos y suerte, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer término, bueno, el título que le puse a la exposición que voy a realizar ahora está vinculado con el derecho de las personas imputadas a ser juzgados en un plazo razonable. ¿Por qué elegí este tema? Y bueno, porque se encuentra en estos momentos en un momento de discusiones dogmáticas y prácticas en la justicia provincial. Esto a partir de que en el mes de septiembre del año 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, no, perdón, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, dictó el fallo Stabile. El fallo Stabile lo que hizo declaró la inconstitucionalidad, sí, el artículo 87 del Código Procesal Provincial, que establece un plazo de 3 años para que se sustancie el proceso, el cual se inicia en la etapa preparatoria, esto es a partir de la formulación de cargos, y contempla a la impugnación ordinaria y también extraordinaria provincial, no así a la federal. Por el tiempo que me cuento, voy a hacer rápido un reconto por los fallos más importantes de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, también voy a hacer lo propio con la Corte Interamericana, y para luego sumergirme un poquito más en el fallo estable. Y para finalizar, y esto es lo más importante, o lo que pretendo con esta exposición, es pensar o reflexionar respecto de posibles estrategias o requisitos que como defensores no podemos dar en aquellos casos en los cuales, bueno, eventualmente se haya declarado esta inconstitucionalidad o se haya hecho lugar a plazo de prórroga extraordinaria pedido por los acusadores. Ahora bien, bueno, en cuanto a la jurisprudencia, que creo más atinada, hay muchas jurisprudencias que por supuesto lamentablemente voy a dejar de lado, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación entendió que dentro de la garantía de la defensa en juicio, a partir del artículo 18 de la Constitución Nacional, se encontraba el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento luego de la tramitación de un juicio legal eh, y en el tiempo más corto posible que ponga fin a la situación de incertidumbre que pesa sobre su persona vinculada con todo el pronunciamiento penal. Posteriormente, la Corte lo que realizó fue, o entendió que a partir de los tratados internacionales, este derecho también se observaba en el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. Hizo referencia al 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto dispone el derecho de toda persona a ser oída en un plazo razonable, y el 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto dispone la justicia sin direcciones indebidas. Ahora bien, la Corte lo que realizó, es decir, cuando consideró que los plazos se habían tornado irrazonables, consideró que, o en realidad acuñó el Instituto de la Prescripción de la Acción Penal, pese a que no se encontraban previstos los plazos legales, los presupuestos legales, y para ello creó pretoriamente el Instituto de la Insubsistencia de la Acción Penal. Esto lo hizo principalmente, inicialmente Mossati, y en los últimos años la Corte ha tenido mucha actividad al respecto. Me interesa al punto de destacar el fallo Espíndola, donde la Corte Suprema lo que considera es que los tiempos para la razonabilidad son los tiempos conglobados, es decir, de todo el proceso, desde el inicio hasta que terminan las instancias recursivas. Y también lo que hizo es despegó los plazos para la existencia de la acción penal con respecto a la prescripción de la acción penal, que están atados a la gravedad del delito, es decir, a la escala penal, ¿no? Ahora bien, en ese fallo lo que hizo, que es muy interesante, indicó que para tener en cuenta esta razonabilidad había que tener como pautas interpretativas aquellas fijadas, elementos y factores fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que ahora yo voy a desarrollar un poquito. Antes de ir a este fallo, quiero destacar que este Tribunal Internacional, en el fallo Faro Rosero, y en realidad en varios fallos, lo reitero, indica que la definición del plazo razonable es algo de muy difícil definición.
Bueno, en cuanto a estas pautas, en el fallo Kenny Lacayo, en Nicaragua, del año 97, la Corte Interamericana, eh, remitiéndose a un fallo de la Corte Europea, que es Eckler versus Alemania, indicó 3 factores. Por un lado, la complejidad de la causa, la actividad procesal del imputado, y en tercer término, la conducta del Estado en cuanto a cómo se va adelante la investigación y eventualmente el proceso en general. Después la Corte agregó el Valle Jaramillo un cuarto factor que está vinculado con la situación de la persona involucrada. Bueno, ahora voy a ir un poquito a la legislación local. El artículo 87, como dije, fija un plazo de 3 años para la duración del proceso, improrrogables en aquellos casos en los cuales son casos ordinarios, fijando el plazo de 4 en aquellos los cuales se declaran asuntos complejos. También el legislador decidió autolimitar su actividad procesal respecto de la etapa preparatoria, al fijarlo en 4 meses, aunque estos son prorrogables. Y lo más importante es que lo que fijó, y lo más controversial, sin lugar a dudas, es que fijó ante el vencimiento de estos plazos que debe decretarse la extinción de la acción penal y el sobreseimiento. Ahora bien, paso al fallo Starling. El fallo Starling, el TCJ, al momento de declarar al momento de argumentar la tacha de funcionalidad a la cual hice referencia, se remitió al fallo Price, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo Price, la verdad que es muy rico y merecería una exposición particular, pero lo que yo quiero destacar es que, bueno, en el fallo Price lo que hizo la Corte es declarar funcionalidad un artículo del Código de Procesal Chubut, bastante similar al de Neuquén, en cuanto al plazo de 6 meses para la etapa de investigación, también disponía la extinción del sobreseimiento. Lo que dijo la Corte es que las provincias carecen de facultades para fijar una nueva causa de extinción de la acción distinta a la que se encuentra en el Código Penal y, por lo tanto, se había excedido, se había atribuido delegaciones exclusivas de la Nación, ¿no? Bueno, algo por ahí interesante que quiero mencionar del fallo, del voto del doctor Lorenzetti, es que reiteró lo que había expresado la Corte del Espíndola en cuanto a separar los plazos de la insuficiencia de la acción penal y la prescripción, ¿no? Bueno, un poco para ir avanzando sobre lo que yo considero principal de esta exposición, que, bueno, cómo nos paramos como defensores cuando nos encontramos ante esta situación, ¿no? Se declaró la inconstitucionalidad alguno de los observadores públicos o privados pidió que se prorrogue y se hizo el lugar. Bueno, yo lo que creo que en primer término, ante la primera audiencia que tengamos como defensores, habría que solicitar al juez de garantías que fije plazos concretos para los actos procesales que resten. Entonces, si tenemos un juicio de reenvío, bueno, una fecha para realizarlo, la duración del mismo, y también haga lo propio con las tasas de impugnación ordinaria y eventualmente litigar fuertemente para que estos plazos sean lo más exiguos posibles, y en caso de que nuevamente haya un vencimiento, podríamos trabajar sobre un nuevo pedido de desahucio. En cuanto a estos plazos, creo que se podría solicitar que sean celeros, que se dé un trámite prioritario, como se le da, por ejemplo, una causa en la cual una persona imputada, perdón, detenida, en los términos del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que difícilmente haya una persona detenida, bueno, el 119 en principio plantea el término de 1 año como el cese de la prisión preventiva, más allá que, bueno, hay algunos criterios que permiten externo. También podríamos acogernos al fallo de la Corte Interamericana, BRP, donde en los casos de abuso infantil indica que tiene que haber una pauta de criterio de celeridad reforzada. Bueno, ¿y por qué considero esto muy importante? Porque el PCJ en Estado lo que hizo es declaró vigente la acción penal y declaró abstracto el pedido de la Fiscalía de los plazos extraordinarios, con lo cual no hizo ninguna referencia a la temporalidad. De tal suerte, solamente lo que aludió es le dijo a la oficina, a la oficina judicial que fije el plazo, que fije la fecha de juicio en forma urgente. Esa es la única referencia para el caso. Otro de las cuestiones que considero que robustecen este argumento está vinculado con que el Tribunal Superior de Justicia provincial en ningún momento criticó los 3 años por exhibos, con lo cual sigue siendo un plazo de referencia. Y también creo que es acorde con los principios rectores generales que están en el Código Procesal en la parte inicial del mismo. Concretamente el artículo 7 habla de la celeridad y el artículo 18
de la justicia en plazo razonable. De lo contrario, nos quedamos sin plazos perentorios en el proceso y solamente nos quedan aquellos generales que son los que, bueno, los que están regulados en la prescripción de la acción penal, que son mucho más amplios, porque están atados a la escala penal, y sobre todo la prescripción lo que tiene actos interruptivos, los cuales seguramente vamos a observar en este tipo de procesos largos, ¿no? Me refiero concretamente a la delegación a juicio y eventualmente una sentencia. Bueno, por otra parte, creo que también podemos, sin lugar a dudas, analizar la posibilidad de si persiste las demoras, de incurrir o acudir, perdón, a la virtud de la insuficiencia de la acción penal. La Corte viene teniendo mucha actividad al respecto. Para ello, bueno, sin lugar a dudas vamos a tener en cuenta los plazos de razonabilidad o los elementos y factores de la razonabilidad de la Corte Interamericana, y creo que como defensores tenemos que hacer especial hincapié en las circunstancias concretas del caso. Hubo un fallo del TCJ del año 2020 González, donde se discutió que la Fiscalía se había excedido en cuanto al plazo de 4 meses de la etapa de investigación, porque la Fiscalía había solicitado la elevación a juicio una semana después. Entonces dijo que hay que tener en cuenta las circunstancias concretas del caso. Y porque además también es un defecto que tenemos como defensores, muchas veces caemos en cuestiones meramente temáticas y no hacemos hincapié en, bueno, por qué se demoró la causa, bueno, si la actividad investigativa tú demoras porque, bueno, complejidades técnicas, un ADN, bueno, trabajar sobre estas circunstancias concretas. Otra de las cuestiones que me parece sí interesante destacar es aquella que está vinculada con la duración del proceso al momento de juicio de cesura. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que tenemos es que la duración del tiempo lo que genera es que al momento de imposición de pena se torna hasta innecesaria. Eventualmente podríamos trabajar sobre que se tome como circunstancia atenuante. Porque bueno, la persona a la cual asistimos puede haber dado un golpe importante en su vida, puede haber conseguido trabajo, bueno, y largo, etcétera. Bueno, por supuesto, el argumento va a ser más fuerte si no cometen un hecho, eso además está decirlo. Lo cual, bueno, pensar en una pena privativa de libertad se torna completamente innecesaria. O, como dice la Corte Suprema en el fallo Vini del año 92, directamente contraproducente. Bueno, un poco sabiendo para ir a modo de cierre, considero, bueno, que en estos casos, como defensores, tenemos que triplicar, insisto, fuertemente en esta postura para que se fijen los nuevos plazos, sean lo más exiguos posible, se fijen plazos por una vez y sean lo más exiguos posible por el otro, a efectos de que de una vez por todas ponga fin a la situación de incertidumbre del imputado. Esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque además de las libertades individuales que se coartan a la persona, es parte de un proceso, bueno, son propias pero van a tener un objeto de prueba, sin lugar a dudas, la medida de coerción de la prisión preventiva es la más grave, pero bueno, también su funcionamiento, requisas, secuestros, etcétera, etcétera. También hay otras dimensiones que lo afectan. En términos personales, la honra, la dignidad, en términos sociales, sin lugar a dudas, en cuanto a, bueno, sobre todo si, por ejemplo, figuran, su causa es publicada en los medios de comunicación, tiene un fuerte aspecto laboral, pérdida de chance de trabajo, pérdida de trabajo, y sobre todo hay una gran trascendencia familiar. Y eso sí que es un problema muy importante porque en muchas ocasiones se terminan generando desintegraciones a partir del proceso en sí. Incluso creo que es tan importante que es independiente del resultado del proceso. Para una persona imputada, y sobre todo, se encuentra privada de libertad, conocer concretamente cuál va a ser el tiempo en el cual va a permanecer detenido, el tiempo de la pandemia, y sobre todo, cuáles van a ser los tiempos, los objetivos que tengo que yo lograr en el régimen penitenciario para llegar a las salidas anticipadas, condicionar la asistida, etc., resultan problemas trascendentes en cuanto a la forma en la cual se va a conducir en ese ámbito. Si no, lo que termina sucediendo, yo, que es lo que nos pasa, o que nos pasa en la justicia federal, yo trabajo ahí, donde la verdadera pena termina siendo el mismo proceso. Muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Usted menciona el fallo Price, uno de los fundamentos de la mayoría del fallo Price parte de esta idea de asimilar, la mayoría de la Corte es una especie de asimilación entre el plazo razonable y el instituto de la prescripción.
y se van dando una serie de argumentos por los cuales la Corte dice, bueno, históricamente nosotros valoramos que están conectados, que tienen que ver o que son asimilables. ¿Usted comparte esta posición? ¿Son institutos asimilables? Y si no es así, ¿qué diferencias observa entre uno y otro? Bueno, en primer término, sí, es muy interesante el voto de la ONC en ese sentido, en el cual se remite un poco a Spíndola. Yo lo que, yo comparto este nuevo criterio, esta si quiere, ruptura que ha tenido con una doctrina anterior. Considero que son dos institutos completamente distintos. El instituto de la, por ejemplo, para hacer ejemplos claros, el instituto de la insuficiencia de la acción penal, a diferencia de la prescripción, que inicia a partir de la comisión del hecho, es a partir de las primeras diligencias que le van a tener a una persona como imputada. Ahí se considera eso. Después, el tiempo de la insuficiencia de la acción penal está atado a criterios de razonabilidad, no a criterios estancos como un fico, como en la prescripción de la acción penal, ¿no? Más allá que en líneas generales podemos considerar que en ambos casos lo que se intenta regular es el plazo de garantía, el plazo de la garantía razonable o el plazo de ser juzgado en el plazo razonable. En efecto, en la justicia penal lo que se hace como el marco de la defensa es en aquellos casos en los cuales hayan actos interruptivos de la prescripción, si nosotros analizamos los plazos largos que suelen ser más comunes en la justicia federal, a diferencia de lo que yo puedo observar en la provincial, bueno, se dan estos criterios de razonabilidad y si nosotros podemos observarlos claramente en el caso, podemos sin lugar a dudas acuñarnos a este tipo. Nada, a modo de cierre, es interesante este planteo que usted hace porque la Cámara Federal de General Roca, a diferencia de casación, en un voto de una minoría que después se vuelve mayoría, del doctor Barreiro, justamente indica que para pensar la razonabilidad de estos plazos hay que tenerse en cuenta la prescripción de la acción penal. Con lo cual, termina siendo, es decir, tenemos que esperar que pase ese plazo y y si no hay acto interruptivo, podemos recién ir al interruptivo, lo cual la Corte parece ir en otra dirección, sin duda. Y otra pregunta, usted dio una serie de consideraciones prácticas que realizaría como para, en el marco del proceso en el cual usted estaría como defensor, bueno, ir fijando los plazos, etcétera. Pero usted evalúa hacer algún planteo para que eventualmente llegue a instancias del Superior Tribunal, para que el Superior Tribunal modifique este criterio y se convierta en un posible leading case, o le parece que es más, digamos, que su evaluación como defensor es respetar el stare decisis, digamos, decir, bueno, esta es la jurisprudencia, no genero litigiosidad por una cuestión de economía procesal, nos quedamos con la jurisprudencia no solo del Superior Tribunal, sino de la Corte Suprema. ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué haría? Bueno, es interesante. No, sin lugar a dudas, yo intenté ir a las cuestiones prácticas porque era algo que me parece que, Está muy bien. que va avanzando, Sí. porque bueno, esto viene a cuenta de otra cosa que dejé afuera, por ahí lo puedo mencionar brevemente y después voy a eso con usted. Pero el Tribunal Superior de Justicia, después en el mes de diciembre del 2023, también hace pocos meses, en los fallos Parra y Hernández, también dictó la inconstitucionalidad del artículo 87, aunque, bueno, eso merece un tratamiento distinto porque eran casos de violencia de género, abusos sexuales infantiles, donde, bueno, además de remitirse a Price, el cual Moya hizo referencia, bueno, a la Corte, digamos, perdón, al sistema interamericano de protección contra este tipo de delitos, como CEDAW, de Belén do Pará, la Regla de Brasil, el Plano Nacional hizo referencia a la Ley de Protección Integral de la Mujer y también a aquellos fondos. Pero no me quiero ir del tema. No, sin lugar a dudas, yo intentaría plantear un recurso extraordinario. Y hay bastantes líneas de pasaporte. El voto principal del doctor Eloso Vilarrumbe, en el fallo Tardi, él deja su criterio fuera, que lo había anunciado en bueno, artículos de doctrina, al considerar que era un criterio obligatorio el fallo de la Corte Suprema. Bien. Ahora bien, hay bastantes cuestiones. Primero, se podría discutirse sin lugar a dudas que puede ser una obligación, un fallo en el cual, digamos, se vota cada uno de los ministros por su voto, porque no hay unanimidad de criterios. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, una de las cuestiones que se discute ahí es si
la causa de extinción de la acción penal es una cuestión de ley sustantiva, por lo tanto, obligado a las provincias, o si puede ser procesal, ¿no? Es decir, como regulación del plazo de garantía razonable, ¿qué es lo que sostiene la ONC en ese voto? ¿Qué es lo que sostiene Winter? La doctrina clásica, Soler, Núñez, Fontán Balestra, se apoyan en la primera postura. Eso por un lado. Entiendo que se podría por ser. También otro cuestionamiento que se podría hacer está vinculado con el fallo Cerámica San Lorenzo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica, en líneas generales, que si bien el criterio debe ser obligatorio, da una salvaguarda, un salvoconducto para que fijen argumentos concretos o sea, hay que argumentarlo, ¿cómo me separo? Y en esto hay algo que me parece por lo más importante. En el fallo Starling, lo que se trabajaba son los 3 meses de duración del proceso. Y en el fallo Price, lo que se discutía son los 6 meses de la etapa preparatoria. Los 3 años. En Starling, 3 años en Starling, que se duración del proceso, los 6 meses que tenía el TUD para la etapa preparatoria. Y esto no es menor porque cuando uno observa los votos de, por ejemplo, Maqueda y de Hayton, ellos plantean que cuando critican al de Chubut, critican que ese plazo de 6 meses es muy excesivo con relación a la prescripción. Pero Lorenzetti sale de eso, dice, no puede ser fijado ese plazo de 6 meses con relación a la prescripción. Tiene que ser fijado con criterio de la existencia de la acción, es decir, la razonabilidad que se hace manifiesta por la Corte Suprema, estos factores, con lo cual son situaciones completamente distintas. Es decir, hay también una crítica en este sentido que se podría hacer ahí en la defensa del problema. Por mí este tema ya podemos ir a votar. Permiso. Doctor, en el marco de la función que usted desarrollaría como defensor, tiene incluido el hecho de interponer recursos escritos y presentarse a litigar audiencias de impugnación. Coméntenos algún criterio de litigación que usted aplicaría, alguna técnica de litigación que usted aplicaría o que usted conozca para las instancias de impugnación. Es decir, cómo encararía la litigación en el ámbito de la escritura del recurso y de la audiencia oral. Bien. Bueno, el Código Procesal neuquino prevé una primera instancia, o sea, en realidad el recurso inicial de impugnación ordinaria debe ser por escrito, y después tenemos una segunda instancia que es la organización de, o sea, la audiencia del Tribunal de Impugnación, donde vamos a oralizar. En esta posibilidad se nos permite a nosotros desechar algunos de los argumentos agravios o ampliarlos. ¿Bien? Para mí hay porque va a estar vinculado con la respuesta privada, realmente es interesante cómo el código, o en realidad este tipo de sistemas, habilita que en esa audiencia de oralización, el tribunal tiene que tener, o sea, los jueces tienen que tener o pueden tener digamos, una actividad mucho más proactiva, es decir, hacer muchas más preguntas con respecto a ver. Como estrategia de litigación, yo creo que en líneas generales lo que realizamos como defensores en el marco del juicio penal es, sin lugar a dudas, litigar contra la contraparte. Nosotros cuando vamos a impugnar una sentencia y vamos a tener que litigar contra esa sentencia. Uno en el juicio oral lo que hace es desarrolla en términos prácticos, su película, ¿no? Es decir, a partir de la teoría del caso positiva que tengo, o totalmente negativa, pero cuando uno va a discutir las cuestiones controversiales de la sentencia, directamente tiene que sacar o una foto a esa película o a una escena determinada, es decir, controvertir directamente eso. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos al tribunal de impugnación podamos concretamente hacer referencia a los agravios cuál hacemos referencia. Si nosotros vamos a volver a repetir todo lo cual narramos, sin lugar a duda, eso no va a ser persuasivo, ¿sí? Eso no hay duda de eso. Volver a reiterar de todo no va a aportar nada. Otra cosa que me parece interesante plantearla es que esta instancia, ya al momento de la audiencia de impugnación, también nos permite aportar nuevas. Esto es algo que no es común, es dificultoso porque es una prueba que no se tenga conocimiento al momento del juicio, y la verdad que, bueno, hay que, por supuesto, ser criterioso al momento de pensar en la estrategia, porque es una prueba también dirimente con respecto a
sería el caso, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido, o probablemente lo que queremos es que haya un rechazo generalizado a partir de lo que intentamos producir. Eso en líneas generales, es decir, continuar con mi estrategia, pero fijando puntos de controversia concretos que estén vinculados con el agravio concreto que me genera mi sentencia, ¿no? Bien, doctor. Dos temitas que terminamos. Asumo que conoce la situación carcelaria en la provincia de Neuquén, el sistema provincial. Sí. Como defensor, ¿con qué herramientas legales, procesales cuenta para intervenir en una situación de conflicto en una comisaría, unidad de detención en la cual se ven afectados algunos derechos de las personas que están? Bien. Bueno, sin lugar a dudas, la situación carcelaria en términos generales de mujeres en estricta, de hecho, en efecto, el Poder Ejecutivo lo reconoció a partir del pedido de emergencia penitenciaria, ¿no? Bueno, yo creo que para intentar hacer un breve recuento de la situación para ver cuáles las herramientas. La situación carcelaria es principalmente conflictiva en cuanto hay detenidos en comisaría, los cuales están en tiempo muy grande. Es decir, las comisarías no están preparadas, sino de modo transitorio para pasar a una unidad de detención. Como en la unidad de detención hay un sobrecupo, los cupos están limitados, eventualmente como hay en Neuquén, hay una vez que impide el ingreso de nuevas personas, y siempre y cuando no se tenga un cupo, esto genera incluso que las comisarías se empiecen a mezclar en lo que está sucediendo, personas con detención preventiva y personas con por supuesto que la cuestión de sobrecupo afecta a una situación de hacinamiento. El hacinamiento genera conflictos internos, impide que las distintas áreas de una unidad penitenciaria funcionen adecuadamente, es decir, saturado el sistema de salud, si no haga la logística para salir intramuros, educación con plazos, digamos, con cupos limitados, se impide llegar a un título educativo, por supuesto, cupos laborales, también hay que diagramar distintas las visitas, es decir, se reporta las horas porque no hay lugar para todos los internos. Bueno, en el mínimo acceso la visita por parte, en el marco de este código se encontraron personas durmiendo en las habitaciones de unión conyugal. Bueno, para ir un poco al punto de lo que planteaba, las herramientas. Bueno, sin lugar a dudas, como defensores tenemos la herramienta que yo considero adecuada. Nosotros somos un asistido neto, o bien lo detectamos en términos generales, es la herramienta de la red corpus. La red corpus es una herramienta que es útil, es rápida, es expedita, que nos permite en tiempo corto lograr, digamos, mejorar o hacer cesar las acciones de agravamiento. La red corpus tiene se puede plantear en términos individuales o en términos colectivos. Y también existe el correctivo, que para mí sería la herramienta más adecuada, o también eventualmente puede ser preventivo. Sin duda es una herramienta que yo utilizaría, porque además hay algo que es interesante de la corporal de corpus. Lo que genera es, luego la primera audiencia, que está previsto en el artículo 9, el juez puede fijar lo que se llama el auto de descuento, que es el auto que está previsto en el artículo 11. Ahí puede generar pruebas. Es decir, puede decir, bueno, yo puedo solicitar la audiencia del 9, que el juez se presente en la cárcel, que el juez solicite, bueno, cómo están los cupos, la cantidad interna, cuál es la capacidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Es como el punto que yo quiero después de llegar en el caso concreto. Esta prueba que me puede generar, más allá, por supuesto, de que intentar hacer cesar las presiones, ¿no? También me puede generar una prueba interesante al momento de plantear que se tengo un asistido, que está en una comisaría, que está en una unidad de detención, en la cual están unas condiciones que no están, o sea, no se van a poner a su identidad o están por fuera del tiempo, ¿no? Entonces yo puedo plantear, a partir del artículo 117, que es la prisión preventiva, por ejemplo, que por ahí el defensor de primera instancia que estamos postulando, puedo plantear, bueno, nada, una modificación, se revoca y se modifique por una medida más o menos gravosa. Aunque sí es cierto que esto es una medida limitada, ¿por qué? Porque ahí le tiene que discutir también los periodos procesales. Otra herramienta que me parece muy interesante para pensar, que entiendo que ya se está planteando en los equipos de mujer, es directamente solicitar una audiencia después con el artículo 10. El artículo 16 del Código Procesal, ¿qué dice? Dice que está prohibido el alojamiento de toda persona en un lugar que exceda el cupo o sea insalubre. Entonces yo en esa audiencia me puedo presentar, en la prueba, en la acreditación,
el penal existe ahí, etcétera, etcétera. O sea, lo tengo que mostrar, ¿no? Por supuesto, y decirle, bueno, señoría, la verdad que los pedidos procesales siguen iguales. No tengo nada para plantear, pero usted no puede alojarlo ahí. Puedo plantear, trabajar sobre esa posición, porque bueno, me parece una posición clara que incluso eh, bueno, tiene sanciones claras para los jueces y funcionarios que permitan este tipo digamos, de alojamiento de detenidos, que en definitiva están en contra de las convenciones internacionales crueles y no notificadas, ¿no? Hay una amplia normativa o una prevención a nivel internacional que se podría establecer. Reglas de Mandela, ante la regla del tratamiento por recursos, bueno, en Berbisky, la Corte Internacional, muy importante posición, ¿verdad? Y otra de las cuestiones que también se podría trabajar es en el caso de respecto de detenida de comisaría, hace concretamente, le indica al Poder Ejecutivo que informe en el plazo de 5 días a todos los jueces de ejecución cuál es la situación carcelaria de ellos y que revean las acciones. Incluso hay un fallo que es interesante, que si bien lo dice tanto como el Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el Instituto Penal de Plácido Carvalho, que si bien trabaja sobre principalmente está abocado a cómo estas penas ilícitas, que son propias de las condiciones carcelarias a las cuales tengo haciendo alusión, pueden repercutir al momento, o como compensación al momento de aplicar la pena, o una reducción. Y tampoco descarta que los países tomen medidas a partir de esto para aplicar una modificación. Incluso solicitar un arresto domiciliario, en el caso del juego, que la fiscalía se oponga, ¿no? Doctor, le hago una consulta. En general los habeas corpus son rechazados, ¿no? Sí. Los jueces no suelen hacer lugar a los habeas corpus y de acuerdo al caso se suelen esbozar dos argumentos. Muchas veces los jueces de habeas corpus dicen, esta es una cuestión relativa al juez del caso, vayan a pedirle al juez que tiene al detenido de disposición. Y otro de los argumentos también muy usuales es que establecen esto es una cuestión de resorte exclusivo del servicio penitenciario. Por ejemplo, cuando se piden traslados, suelen contestar los jueces de habeas corpus, la administración cuenta con amplias facultades para ubicar a los detenidos o para tomar las medidas relacionadas a la salud, a la alimentación, etcétera, relacionadas con la población carcelaria. Con relación a estos argumentos, ¿no? En el caso que usted decía, Platón Habeas Corpus, brevemente, ¿con qué argumento piensa que podría llegar a sortear o intentar revertir alguna de estas líneas jurisprudenciales que son muy comunes? Sí, son de las más Todos los días. exactamente. Bueno, yo creo que estos argumentos se podrían contrarrestar a partir de las condiciones. El Estado es garante de los derechos de las personas que están detenidas. Las personas cuando entran en situación de detención solamente se debería cortar la libertad de la función obligatoria y no el resto de los derechos. También podría ser por hincapié el control judicial de la medida, porque no puede ser un resorte exclusivo del servicio penitenciario. Algo que es interesante es que hace un mes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó un fallo del juez federal número 2 de acá que limitaba el cupo en el complejo de Cenillosa. Concretamente era el modo, lo que decía el reconocimiento, pues yo lo presenté con población de presente, bueno, justo se me dio. Nada, en defensa vale la pena. Lo que sucedió en ese caso fue había un colectivo preventivo en el cual se intentaba poner cucheta en las celdas individuales y a partir de ahí se pasaba el punto. ¿Qué hizo? El argumento que utilizó casación fue justamente es un resorte exclusivo de la reforma. Y también la casación lo había utilizado para la Pampa, que había sido bastante simple. La Corte hace un mes revocó esto y consideró que no. Completamente. Sí, la Corte dijo que era arbitrario, no se metió en el fondo. Esa es la diferencia importante. Sí, Dijo que era arbitrario, nada más. Sí, no hay Y reenvío. nos perdimos una gran oportunidad de mirar más. Porque algo tiene muy cierto. Pero bueno, por lo menos Pero dio vuelta la decisión. No, pero cierto con esto es muy interesante. ¿Por qué la oportunidad de ponernos en el en ese paso, lo que para determinar el cupo en esas celdas se tomó, porque no está reglamentado los metros cúbicos por cada uno en celdas individuales, ni siquiera también las colectivas, ni la ventilación. Entonces, para eso nosotros observamos que el Comité Europeo, que había ratificado la ONU, tenía unos criterios de 4 metros en las colectivas y 6 individuales.
y lo utilizamos. Después tomó esa pauta. ¿Y por qué es interesante esto? Porque ahora lo que sucedió, lo que se generó a partir de la Asociación Parcial de Neuquén, es un informe que hizo la Secretaría General, al cual tuvo acceso, al cual el tiempo del doctor intervino, donde a partir, no solamente se analiza la superpoblación a partir de los cupos que fija la misma comisaría, sino en línea con estos estándares del Comité Europeo. Y si fijamos el estándar del Comité Europeo, tenemos en la unidad general de la comisaría más del 150% de sobrepoblación, ¿vale? Es bastante complicado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, por favor.